Pues hola de sorpresa, hola sorpresivo, porque se supone que es totalmente inesperado, improvisado este streaming que quise hacer simplemente para celebrar los 100,000 suscriptores del canal, que no sé exactamente por qué los voy a celebrar. O sea, es como si fueran 99,958 o 100,054, que es lo último que vi. A lo mejor ahora ya estamos un poquito más arriba. A ver, les puedo decir 100,056. Oh, 100,056, dos más de los que aparecen aquí. Dios, qué difícil es esto. Muchas gracias por acompañarme, las 80 personas que me están viendo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por las felicitaciones que me están dando. Me dice, ya puedes decir que eres youtuber. Mi hijo presume muchísimo que soy youtuber. A ver, en una primaria esto da un montón de puntos. Mi papá es youtuber, ¿no? ¿Y el tuyo qué haces? Pues, no sé, es muy difícil que algo tenga tantos puntos. O sea, mi papá hace reggaetón o algo por el estilo. Que hoy no estaban oyendo reggaetón, estaban oyendo un viejo reggae que era, ahora ya se me olvidó el nombre, que era, a ver, ahora les digo porque me gustó que estuvieran oyendo eso. Y yo ya lo había olvidado. Claro, Give Me Hope Joanna de Eddie Grant. Es un reggae que tiene 30 años, pero ahí está y ahí estamos. Y me dio mucho gusto que mi hijo estuviera, bueno, mi hijo y los chicos de la escuela estuvieron oyendo. Eso, muchas gracias por las felicitaciones. Pues sí, hay mucha gente que se cabrea conmigo, pero me da exactamente igual. Como decíamos, hoy pueden hacerme preguntas personales, no íntimas, porque no las voy a responder. Pero sí preguntas personales que muchas veces me han hecho, porque hay gente que me ha preguntado cosas rarísimas que digo yo, ¿para qué las respondo? No tienen mucho sentido, pero hoy sí lo voy a hacer. Entonces, bueno, una cosa interesante que me pregunta Alejandro RZ, dice, dada tu pasión por la música y el espectáculo en vivo, ¿qué opinión te merecen Michael Jackson u otros artistas pop de ese calibre? Muchas felicidades, nos vemos en los 500,000. Oye, nos vemos antes, ¿no? Tú sigue viniendo mientras vamos a 101,000, 102,000 y así sucesivamente. Lo que pasa es que otros artistas pop de ese calibre no hay muchos. Michael Jackson era un fenómeno musical, era un fenómeno del baile, pero era un fenómeno de mala persona. Entonces, a mí eso, yo sé y siempre intento separar al artista de la obra. Creo que Thriller es una maravilla, creo que Billie Jean es una canción evidentemente que queda para la historia, pero no puedo evitar sentir repulsión por Michael Jackson pese a la enorme calidad de su música, a su gran calidad como bailarín, por supuesto, y a sus amplísimos intereses. Él trabajó con mucha gente. Yo recuerdo cuando trabajó con Paul McCartney, eh, que hicieron ese Ebony and Ivory. La idea de llevar a Vincent Price a recitar la parte de Thriller, que me parece uno de los mejores momentos de Thriller, por supuesto, porque la voz de Vincent Price son las mejores voces para ese tipo de cosas. Les recomiendo, si les gusta, que escuchen poemas, sobre todo poemas de Edgar Allan Poe, leídos por gente como Basil Rathbone o Vincent Price. En YouTube están, y es fantástico escuchar a estos grandes maestros leer cuentos y leer poemas de enorme calidad. Entonces, la opinión que me merece Michael Jackson, como insisto, que era un fenómeno, por otro lado, una persona con una vida enormemente desgraciada, cosa que a mí me molesta muchísimo. Es decir, su padre su padre es una bestia, hasta donde sabemos, que usó a los chiquillos para su enriquecimiento personal. Entonces, todo eso lo vuelve un poco problemático a la hora de centrarte solamente en su música. Pero evidentemente fue un gran elemento de la música en su momento y como tal queda, aunque queda que era lo que era, ¿no? Entonces, para no hablar de... Porque es muy fácil, para mucha gente que son sus fans, dicen, ay, no, voy a ocultar las barbaridades que cometió, ¿no? Pero sobre todo cuando eran barbaridades contra niños, no sé yo. Hay que preguntarle cómo va de la salud, además salud más arriba desnudo el
en vivo y con todo, y cosas que sabemos, que está en suspenso. Si a ustedes les gusta la ciencia ficción, está en animación suspendida, y así va a estar un rato. ¿Cómo me voy de salud? Pues fantásticamente, yo tengo una salud de hierro, nunca he sido de médicos, nunca he sido de medicamentos y nunca he sido de quirófanos. Me metieron al quirófano una vez por una hernia, tomo una pastilla al día que es para la hipertensión, pero soy hipertenso desde hace muchísimos años, y bien. Y el otro problema que tuve en marzo del año pasado en este ojo, pues está recuperando bastante bien la vista, no la voy a recuperar del todo, pero está bastante recuperada, o sea, puedo trabajar perfectamente. Y curiosamente a una chica que conozco, mucho más joven que yo, tuvo exactamente el mismo problema durante el confinamiento, que es una embolia, bueno, no me acuerdo cómo se llama, cuando un coágulo tapa la vena, la rama superior de la vena de la retiniana. Y entonces, pues esto crea un edema y deforma la retina y bueno, causa problemas de la vista. Pero estoy bien, estoy extraordinariamente bien. Hoy caminé un montón de kilómetros haciendo cosas mientras mi hijo estaba en el baloncesto y no amenazo con tener problemas, porque además no bebo, no fumo, no consumo estupefacientes ni psicodislépticos de ningún tipo. Ahora no he ido mucho al gimnasio por la pandemia, pero quiero volver al gimnasio, a ver si bajamos un poco de barriga. Entonces hago algo de deporte, tampoco soy Usain Bolt, pero hago algo de deporte, me la paso bien, como bien, no como con excesos. Entonces, pues no, estoy muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Dice Javier Tamames, sigue así para bien, de muchos cabreo de algunos, que no es menos importante. No, se enojan mucho. Ahora tengo uno muy enojado, otra vez por lo que dije de la filosofía. Entonces, no, pero es que la filosofía es la que le da dirección a la ciencia. No, yo conozco muchos científicos, alguna vez en un Naucas, después del primer video de filosofía que hice, en un Naucas les pregunté a amigos que son investigadores. Oye, tú cuando estás diseñando un experimento vas con los filósofos o tienes un filósofo de cabecera, un filósofo confesor, un filósofo director espiritual, y vas y le dices, oye, estoy haciendo esto, ¿estará bien, estará mal? Y entonces él te dice, ay, no, está muy mal, y él te indica cómo hacerlo. Y me miraban como, tú estás muy mal, Mauricio. No, eso no se hace, los científicos nos arreglamos solos con nuestro trabajo. Entonces tengo un enojadísimo y le contesté y entonces me insultó. O sea, es divertido, porque sí le dije un par de cosas a mi estilo, ¿no? Y chico, pues eres un pesado. Pero me hizo una parrafada de estas que dices tú en YouTube. Oye, YouTube no es para escribir novelas. Los comentarios de YouTube no son para escribir novelas ni ensayos extensos. Pero bueno, me marcó una parrafada, le dije que era muy pesado. Y luego tuvo esos aires de superioridad moral que suelen tener algunos filósofos. Y le dije, mira chico, tú eres de superioridad, pues te los introduces por la parte posterior a la boca, por el otro extremo, y eso te inflará y te permitirá volar a grandes alturas, pero a mí no me molestes más. Pero en medio de todo eso, le di argumentos a todos los puntos que había soltado en su tratado que me había soltado, y esos no los comentó. Me dijo que lo insultaba y que cómo me atrevía yo a hablar de meterse cosas por el trasero. Yo, solo era aire, tampoco gas, pero tampoco era para tanto. Y era por la superioridad moral, que son aires que se dan algunos, que dices tú, a ver, tú no me vienes a dar lecciones a mí, porque además, si voy a tu canal, el número de vídeos que tienes explicando la filosofía son 0. Entonces, tranquilízate. No, pues está muy enojado conmigo. Está bien, me divierte. Me preguntaba cuándo viene a México. No creo ir. No tengo previsto ir en un futuro. Ya lo he explicado. Mi familia, mis hijas, yo no tengo familia en México ya. Adiós. Pero mis hijas viven en Canadá, cada una están casadas y viven en distintas ciudades, por distintas razones acabaron en Canadá las dos. Yo tengo a mi hijo aquí, tengo a mi familia aquí, tengo más interés en ir a Canadá y tengo más interés en conocer otros lugares que en volver a México. México lo conocí perfectamente. Viví 44 años en México, nunca viví fuera del país en esos 44 años y lo recorrí todo. Como dije, creo que el único estado que no recorrí fue Colima,
Pues de ahí en fuera lo conozco todo, desde el desierto de Sonora hasta la zona de Marqués de Comillas en Chiapas, desde el Golfo hasta la costa del Pacífico. Entonces, y además en este momento creo que no le gustaría al gobierno mexicano que yo me apareciera por allí, sobre todo porque tengo muchos amigos en el gobierno mexicano que están muy enojados conmigo porque no soy incondicional de López Obrador. Paris González, felicidades Mauricio, eres grande. No, unos 66 creo, unos 65 por ahí. Julio Moreno, ¿hay manera de conseguirlo por Dios en físico aquí en México? No, búsquenlo en digital, de verdad. En físico lo puedes pedir a España, pero te va a costar el doble que te lo manden de lo que cuesta el libro. Es totalmente absurdo. Que Dios me bendiga. ¿Cuál? No, yo acepto todo tipo de bendiciones, son bienvenidas, pero dime cuál Dios. Porque hay un montón, y hay algunas bendiciones de dioses que yo, pues, francamente, preferiría pasar de ellas. Por ejemplo, de Huitzilopochtli. Entonces, pues, si me dices qué Dios, igual te digo muchas gracias. O, padrísima la camisa grunge. No es grunge. Miren, este es Tesla, que es el que menos tendría que hacer aquí. Este es Newton. Aquí abajo está Darwin. Este es Heisenberg, si mal no recuerdo. Aquí arriba está Einstein. Y esta, por supuesto, es doña Marie Curie. Entonces no es nada grunge. Al contrario, es una super camiseta hipercientífica. Mauricio, ¿qué prefieres, Gibson o Fender? Gibson. La Les Paul es mi fascinación. He tocado algunas de verdad. Yo tengo una copia de Epiphone, así lo reconozco, porque nunca tuve para comprarme una Gibson Les Paul Sunburst, que sería la que yo quisiera, es la que tiene como un destello en el centro, de amarillo hacia rojo. Yo nunca tuve. Entonces, por el tipo de música además que hago, que soy más bluesero que otra cosa, la Gibson Les Paul es la que más me gusta. Y sin embargo tuve una copia de Fender también que usaba yo en el grupo hace un montón de años de esto. Pero sí, soy gente de Gibson. Dice Vlad Morto, es un hecho que la privacidad en Internet es poca y que incluso gobiernos democráticos han realizado espionajes, pero a la vez es imposible vivir sin ella. ¿Qué opina de esta situación? No veo. ¿Qué espionaje en Internet? ¿Que tú pones tus datos en Facebook y alguien los lee? Chico, eso no es espionaje. No, nadie está espiando lo que hago por Internet, de lo que hago que no pongo en Internet. Nadie sabe nada de mí que no haya yo puesto en Internet. Entonces, no llamen a eso espionaje por Internet. Espionaje por Internet es lo que se hace cuando se recuperan los documentos de los Pandora Papers, por ejemplo, donde te metes a un servidor donde están una serie de documentos, etcétera, etcétera. Pero esa paranoia de, uy, me siguen, ¿a quién crees que le importa lo que haces? Uy, es que me están siguiendo. Entonces, cuando hago una búsqueda, al rato, cuando vuelvo a hacer otra búsqueda en Google, lo primero que me aparece tiene relación con la búsqueda anterior. Ya, pero eso lo hace un programa muy sencillo, una receta, un algoritmo que está buscando, y además que se hace con la intención de acertar más fácilmente a lo que te gusta. Y es porque eso te vas a sentir tú muy bien si encuentras lo que te gusta, y además los comerciantes van a tener más posibilidades de venderte cosas y vas a tener más facilidad de acceder a los datos que tú quieres. Y si no te interesa lo que te sugirió Google porque estaba tomando en cuenta tus búsquedas anteriores, pues pasas de ello y ya. Yo creo que hay una paranoia un poco exagerada en esto, la verdad. Comateo, ¿a qué fuerzas recurres cuando los ánimos andan bajos? Recurro a la música, fundamentalmente recurro a los amigos, recurro a tratar de analizar la situación de una manera más o menos seria, y si estás muy bajo, pues vas al psiquiatra y que te trate la depresión. Pero, porque si no necesito, es decir, el apoyo espiritual, esto quiere decir de las sensaciones subjetivas, no del espíritu como alma inmortal, etcétera, etcétera. El apoyo espiritual te lo da el arte y te lo da tu experiencia vital y te lo da la gente que quieres y la gente a la que te quiere a ti. Entonces, ahí está todo el apoyo espiritual que puedas necesitar. Yo no necesito que me diga, es que Dios te quiere mucho. No, yo quiero que me quiera la gente que tengo a mi alrededor.
Dios te va a cuidar. No, no me va a cuidar. Me voy a cuidar yo y me va a cuidar la gente que está a mi alrededor, a la que quiero y que me quiere. Entonces, no creo que se requiera acudir a esas fuerzas. Es una muleta que finalmente lo que hace es evitarte enfrentar los problemas y echarle la culpa a alguien más. Julio Moreno, ¿qué opina de Christopher Hitchens como crítico de la religión? A ver, Christopher Hitchens es un caso divertidísimo, porque es uno de los que tengo graves diferencias con él en un punto. Él era marxista, o por lo menos fue marxista hasta una etapa muy avanzada de su vida. Yo no puedo entender que alguien que sea racional sea marxista. ¿Por qué? Porque el marxismo implica una serie de creencias irracionales y una serie de presuposiciones que la realidad ha demostrado que son falsas, como el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, la idea del comunismo primitivo, que era por supuesto absolutamente caprichosa y se basaba solamente en un caso muy particular de la nación, me parece, iroquesa, cuando no, y que Engels y Marx lo asumieron como una generalidad de todas las sociedades primigenias humanas y que no era así, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas por las cuales pues, es irracional el marxismo, y se me hacía muy raro que Hitchens fuera marxista. Como crítico de la religión me parece brillante. Es un hombre que tenía una capacidad de debate. En los términos del debate fino, del debate serio, del debate británico de la Royal Society, no lo que aquí llaman debate, o lo que en internet se llama debate, que es gritarse un rato dos personas, creo que Christopher Hitchens era brillante, y creo que era brillante en su promoción del pensamiento crítico en general. Las cartas a un joven rebelde, a un joven es que contrarian no tiene una traducción correcta, una traducción precisa. Es alguien que lleva la contraria, alguien que es un opositor a la realidad, que es lo que yo he pretendido hacer buena parte de mi vida. Y las cartas a un joven contrarian, por ejemplo, de Christopher Hitchens, a mí me parecen fantásticas, me parecen una de las mejores promociones del pensamiento crítico. Muchas gracias. Está por aquí Manolo el Más. Saludos, hermanos, saludos. Recuerdo con un enorme cariño tu última visita hace un mes o algo así por aquí, por Gijón, donde nos merendamos una pequeña fabada y un discreto cachopo. Hay que repetir pronto, ¿eh? Hay que repetir pronto. El Ebony and Ivory con McCartney fue Stevie Wonder, no Jackson, sí es cierto, con lo que hizo con él Entonces, ¿qué fue? Fue Black or White, perdón, tienes razón. Lo que hace él con McCartney fue Black or White, que por cierto, si mal no recuerdo el vídeo, era en el antiguo oeste y cosas por el estilo. La de Paul era The Girl Is Mine, no, creo que era Black and White, Doesn't Matter If You're Black or White, sí, porque The Girl Is Mine es otro vídeo y no creo que Paul McCartney participara ahí. Tema de comidas, hábito sano, no tan sano. A ver, yo creo que hay que comer sano, pero tengo un problema con mis amigos los nutricionistas. Tengo muchos amigos nutricionistas, porque además está súper de moda ser nutricionista y y estar en el mundo de la divulgación científica siendo nutricionista. Tienen un problema. Se les olvida que el alimento no solo es nutrición. Trabajan como si el alimento, lo que nos comemos, fuera nutrición y nada más. Es el único enfoque que tienen. Y yo he tratado de decirles en muchísimas ocasiones a los nutricionistas profesionales que el alimento es cultura, es familia, es memoria, es emoción, es arte, es camaradería, es un vínculo social, es un vínculo en el tiempo, es un vínculo cultural de tradiciones, de un montón de elementos subjetivos que hacen que un plato sea mucho más que la suma de sus nutrientes. Y esto creo que les genera un problema a muchos nutricionistas. No tienen claro que la alimentación es mucho más
que sus nutrientes y sus propiedades nutritivas. Y eso sin contar todo el lío económico y social que hay detrás de algunos productos. Por ejemplo, han machacado a los indonesios con el aceite de palma, con lo cual, sí, bueno, el aceite de palma tiene defectos nutricionales, bueno, sí, quizás habría que disminuir su consumo, pero cuando tú obligas a todas las empresas a cortar el uso del aceite de palma, estás condenando a los campesinos que han cultivado y que han dedicado sus tierras de cultivo al aceite de palma y que no están en la ciudad para pelear contigo el debate ideológico del aceite de palma. Y entonces estás perjudicando al tercer mundo por el elitismo ecológico nutricional del primer mundo, y eso a mí me preocupa muchísimo. No todo tiene que ser sano. Yo tengo amigos que dicen, yo no voy a tal lugar porque ahí venden cerveza. Y dices, a ver, espérate, es muy distinto tomarse una cerveza que ser un dipsómano o que meterse 20 cervezas al día. Creo que allí tienen un problema. Yo trato de comer sano, como variado, no como con excesos. Si he subido de peso es fundamentalmente por la falta de actividad física, pero creo que hay que tener en cuenta eso. También hay cosas que uno puede comer y disfrutar sin que sean sanas. Un arroz con leche me recuerda a mi abuelita, o un requesón me recuerda a mi abuelita porque hacía queso. Y yo me acuerdo la primera vez que vi a mi abuela hacer queso y decía, yo, esta mujer es mágica. Le das leche y hace queso. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Tiene capacidades suprahumanas. Mi abuela Sofía, que es capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, cuando yo veo un queso fresco, pienso en mi abuela y esto me retrotrae a mi infancia, a la vida. Mi abuela es una de las personas a las que más he querido yo en la vida. Y entonces, si me llega en ese momento de mis buenos amigos y me dice, es que ese queso no es sano porque tiene mucha grasa, pues es lógico que lo trate yo de tirar por la ventana, ¿no? Creo que por ahí tenemos un problema. Felipe Flores, ¿qué opina del lenguaje inclusivo? Hay un vídeo que hice hace 1 o 2 semanas sobre el lenguaje inclusivo, búscalo por favor en el canal. Yo por lo pronto no lo aplico, esto ya lo saben. Ahora que ya no están James Randi, Bunge o Sagan, ¿quiénes aparte de ti? Madre mía, no, yo no. ¿Crees que llevan la posta de la denuncia de la pseudociencia y la promoción del pensamiento crítico? A ver, está Shermer, está el físico, cuyo nombre acabo de olvidar, por supuesto, porque yo olvido los nombres de todo el mundo. Si no he olvidado tu nombre es que no te quiero. Pero está el físico, está Neil deGrasse Tyson, por supuesto, está Steven Pinker, está la gente de Our World in Data, los herederos de Hans Rosling. Hay muchísimos. En Europa está, por supuesto, contra la homeopatía y demás, el doctor Edzard Ernst, a quien ya entrevisté. El doctor Richard Roberts, que es premio Nobel de Química del 93. Hay un montón de gente. Pero yo increíble no acordarme del físico el físico de las gafitas. Entonces, yo creo que hay muchísima gente. Y en español, bueno, en español están otra pila de gente. Aquí en España, pues está Gámez, está Luis Alfonso Gámez, que es muy buen amigo mío, está Armentia, están... Lo que pasa es que si empiezo a mencionar que toda la gente del círculo escéptico, a la que pertenecemos, pues casi todos, ¿no? Y las gentes de las organizaciones escépticas de toda América Latina, que no me las sé de memoria y que no las voy a mencionar y me van a perdonar, pero creo que hay muchísima gente que está haciendo un excelente trabajo. Lo que pasa es que lo que ha cambiado es lo que debatimos, ¿no? No estamos persiguiendo telépatas o gente que dobla cucharitas como Uri Geller, pero estamos persiguiendo enloquecidos que ponen en riesgo la vida de la gente. Uri Geller no ponía en riesgo la vida de casi nadie. Probablemente puso la de alguien, pero vamos, en general no. Pero estamos enfrentados a un tipo de gente totalmente distinta de aquella con la que empezamos a trabajar, con la que empezó a trabajar Randi o el propio Paul Kurtz o el propio Sagan. No han cambiado mucho las cosas y se requieren, por supuesto, voces nuevas. Creo que las hay, creo que hay voces jóvenes que están haciendo un trabajo excelente. David Osorios, por ejemplo, y
sí, me acuerdo de unos y me voy a olvidar de muchos y me van a decir, ¿por qué no me mencionaste? Porque soy tonto. Cristian Acosta Durán, ¿crees que los que votaron por AMLO deben sentir responsabilidad alguna por su incompetencia? Algunos detractores exhiben a estos votantes y en muchos casos de manera violenta, dividiendo aún más el país. No, el punto es, no lo sabían. Si votaron por López Obrador no fue para que pasara lo que está pasando. Si votaron por López Obrador es porque creyeron en sus promesas, creyeron en 18 años de campaña, creyeron que iba a luchar contra la corrupción, creyeron que iba a luchar contra la militarización, creyeron que iba a luchar en contra de la violencia, que iba a luchar en contra de la delincuencia, que iba a luchar a favor de las mujeres, que iba a luchar a favor de la sanidad pública, de la salud pública. Todo eso era lo que se esperaba, era lo que te había prometido, era lo que venía en el folleto publicitario, vota por López. Y toda la gente que votó por López lo hizo de excelente buena voluntad y lo hizo con la mejor fe del mundo y lo hizo esperando algo nuevo y algo distinto para un país que en los últimos años había estado sufriendo espantosamente, ¿no? Desde que se trasladó el narcotráfico de Colombia a México, de manera absoluta. Entonces esas personas están tan desesperadas como el resto de la gente al descubrir que lo que tienen ahí es a un personaje absolutamente deleznable, es un personaje que ha militarizado más en el país, que ha despreciado la violencia contra las mujeres, que ha despreciado la lucha contra la violencia, que ha destrozado la sanidad pública, que era mala, ahora ya no existe, porque el INSABI no hace lo que hacía el Seguro Popular, y no lo ha podido hacer en ya mucho tiempo, porque ya hace mucho tiempo que cerró de un día para otro, porque esto lo hace de un día para otro, cierra algo sin haber tenido en vigor otra cosa que lo sustituyera. Se ha aliado al PRI, se ha aliado al PAN, se ha aliado al PRD, se ha aliado, tiene en su nómina gente absolutamente despreciable, la gente que sale en los papeles de Pandora y no los está echando, ¿no? Está protegiendo a gente como Lozoya y a los narcotraficantes. Muy raro todo, pero nada de eso es culpa de las personas que votaron por él porque no esperaban que esto ocurriera. Y cuidado, los críticos de López Obrador, cuando yo hice en inglés el video de no entren en pánico por López Obrador, las personas que estaban oponiéndose a López Obrador no estaban argumentando nada de lo que ha pasado ahora. No decían que iba a militarizar, no decían que iba a establecer la política de abrazos no balazos, no decían que se iba a burlar de las mujeres y que iba a decir que el feminismo nació hace 2 años como un complot en contra de su gobierno. No decían que iba a dejar sin medicamentos a los niños de cáncer y ahora a los trasplantados, porque ahora hay escasez de medicamentos para trasplantados. No dijeron que iba a perseguir a los científicos, nada de eso era la crítica. La crítica es que iba a hacer lo mismo que en Venezuela, iba a expropiar un montón de cosas y iba a ser Chávez. Los que criticaban a López Obrador y decían que es un peligro para México, decían que era un peligro por motivos muy distintos de aquellos por los que podemos decir hoy que lo es. Entonces, ni los unos ni los otros podían prever el futuro, entonces por favor que no se den baños de pureza. Ay, es que yo sabía que López Obrador iba a ser malísimo, sí, pero tus predicciones eran otras. Jamás previste lo que está ocurriendo. Y el que votó jamás previó tampoco lo que está ocurriendo. Creo que es razonable que todos estemos sorprendidos con lo que ha hecho López Obrador y más sorprendidos con que aquellos que eran antes de izquierda, el Fisgón y Pedro Miguel, que era mi amigo, y otros muchos que son y han sido mis amigos, algunos de ellos, hayan cambiado de opinión y se hayan vuelto incondicionales de un régimen que si no fuera de López Obrador lo estarían criticando. Si cualquier otro gobernante hiciera lo que está haciendo López Obrador, estarían en la calle manifestándose. Los mismos que lo están aplaudiendo hoy y haciendo mítines diciendo que López Obrador es lo mejor del mundo. Simple y sencillamente han perdido completamente la decencia. Así que no creo que los que votaron por López deban sentir responsabilidad, deben sentirse engañados, deben sentirse humillados, deben sentirse víctimas de una mentira y deben sentirse absolutamente indignados y exigir que López Obrador cumpla con lo que prometió. ¿Te hubiera gustado que Bernie Sanders fuera presidente? Para nada. Bernie Sanders es un socialista de los años 70.
Bernie Sanders tiene una visión absolutamente anticuada y no socialdemócrata, sino del socialismo democrático pre-Segunda Guerra Mundial, que no creo que sea bueno no creo que permita el diálogo que es necesario construir. Y que es un diálogo que está tratando de armar la socialdemocracia en algunos aspectos después del error de la tercera vía, ¿no? Del Bleirato, de la idea de que te tenías que rendir totalmente al neoliberalismo en lugar de crear avenidas para mantener e incrementar los beneficios para la mayoría de la gente, ¿no? De alguna manera es que leyeron la teoría del trickle down de Reagan. Pero no, Bernie Sanders es de los que todavía va a Cuba y dice que Fidel era maravilloso y cree que todo es confrontación. Y esos niveles de confrontación son peligrosos. Por supuesto que hay gente contra la que hay que confrontarse. Yo lo he dicho y lo he dicho aquí muchas veces. Está bien que tenga uno que aceptar la realidad de que no hay un sistema de un modo de producción que sustituya al capitalismo en este momento, y por lo tanto tenemos que trabajar con el capitalismo y tratar de hacerlo lo mejor posible, lo menos tóxico posible, y arrancarle las uñas y las garras antes que nos arranquen la garganta. Pero Bernie Sanders no va por allí. Bernie Sanders va, yo os voy a aplastar, un poco en la tónica de algunos de los jilguerillos de López Obrador. Entonces no me hubiera gustado para nada que Bernie Sanders fuera presidente. Y hay más videos donde salía con Nino Canún y los miserables tipo Jaime Maussan. Pues sí, pero no sé dónde están. Algunos han sido rescatados en YouTube. Creo que había alguno en Vimeo. Y seguramente, bueno, están en los archivos de Televisa. Televisa aprendió a hacer además archivos después del 85, porque en el terremoto del 85 se perdió una gran cantidad de la historia de la televisión mexicana. Yo me acuerdo del edificio donde Ricardo Rocha hacía Milenio 3, del cual yo fui asesor. El edificio se cayó completo y ahí se perdieron videotapes, pero en grandísimas cantidades. Entonces, pues lo tiene Televisa, pero no sé si lo vaya a soltar. ¿Le gustaría volver a México? Pues sí me gustaría, pero tampoco tengo prisa. Tengo mucho mundo por conocer y México lo conozco muy bien. ¿De qué temas de ciencia ficción te gustaría escribir, Mauricio? Mira, el único que tengo muy presente siempre es una historia alternativa donde los cartagineses le hubieran ganado a los romanos. Esta se la propuse a Gisbert Haefs, el novelista que escribió Aníbal, que es la mejor novela de las guerras púnicas que van a encontrar en el mundo. Si quieren saber quién fue Aníbal, si quieren saber cómo fue la Segunda Guerra Púnica, la historia de este hombre que estuvo a punto de conquistar Roma, tienen que leer Aníbal, está magníficamente escrita. Yo hice que Gisbert me la firmara 2 veces. La compré, me la habían recomendado, estaba Gisbert por aquí, le dije, fírmamela, me la firmó. Y un año después fue a cenar a mi casa, a comer, hacíamos una fabada con escritores en la Semana Negra. Y le dije a Gisbert, fírmame este libro. Y dice, pues ya te lo firmé. Y dice, sí, me lo firmaste cuando no lo había yo leído y lo compré porque me lo recomendaron. Ahora fírmamelo porque es una de las mejores novelas que he leído. Una gran novela. Y le pregunté, ¿y no te gustaría hacer la historia en que los cartagineses y la familia Barca, Amílcar, el padre de Aníbal, y Aníbal Barca, conquistan Roma, y por lo tanto el imperio que se impone a nivel mundial en los siguientes 500 años no es el imperio romano, sino el imperio cartaginés? Y me dijo él, sí, me encantaría, pero ¿a qué hora? Ni loco, no me lo vuelvas a proponer. Me gustaría hacer eso. De ciencia ficción no tengo mucho más que escribir ahora, la verdad. Tan es así que dejé de escribir ciencia ficción, me pasé a la novela policíaca, y luego resultó que ya no tenía nada que decir en la novela policíaca. Y entonces me pasé a la fotografía. Es muy curioso. Habrá un unboxing del botón de YouTube cuando lo manden, claro está, así, ¿no? Vamos a hacerlo. Es totalmente ridículo, pero pues he hecho unboxings de las sillas que compré. La última silla que por ahí anda el video de monólogo con silla, mientras armaba yo la silla. Es la silla que rompí el otro día. Ahora tengo silla nueva. Entonces, sí, vamos a hacer el unboxing, nomás porque sí, ¿por qué no?
Dice, opinión sobre Einstein en sus facetas: físico, socialismo, religión, vida familiar. Pues mira, como físico me parece fundamental, es lo más importante que ocurre después de Newton o de Maxwell. Como socialista, pues no sé cuál era su función como socialista, la verdad. En su religión sé que era un deísta que negaba la existencia de un Dios personal, pero nunca se comprometió con decir que Dios era improbable en el universo. Y su vida familiar no la conozco. A mí qué me importa la vida familiar de Einstein, la verdad, no tengo ninguna información. ¿Qué opinas de los que dicen que la salud debe de ser administrada por los privados porque en el Estado hay mucha corrupción y el privado tiene más responsabilidad, que se vean los papeles de Pandora? La industria, la empresa privada no tiene más responsabilidad que la política. La diferencia es esta, y siempre hay que tenerlo en cuenta. Si tú eliges a unos muy corruptos, cuando vuelve a haber elecciones, puedes cambiarlos. Pero cuando tienes una empresa perversa, no hay forma de cambiarla. No tienes nada que ver tú al respecto. Obviamente, en algunas cosas, evidentemente, pues son privadas y ni modo, pero cosas como la salud, donde juegas con la vida de la gente, no pueden ser un negocio, no pueden ser una mercancía, no pueden depender nada más de los intereses económicos, tienen que ser reguladas por el Estado. Y esa idea de que los estados son corruptos, pues no es cierta. No todos los estados son corruptos. Hay muchos estados que no son corruptos, pero esos no los usan como ejemplo porque entonces se les cae el teatrito. Se empieza a decir que Dinamarca y que Holanda y que Nueva Zelanda ya no tienen la posibilidad de decirte que el Estado en sí es corrupto. La corrupción es un problema que se da en los seres humanos, en todo grupo humano, en el Estado, en los clubes de fútbol, en la iniciativa privada, en el diseño, en las galerías de arte, etcétera, etcétera. Y lo que hay que combatir es la corrupción. Es un pretexto muy sucio atribuirle la corrupción al Estado para decir entonces hay que tirar al Estado. Eso revela que no tienen argumentos, la verdad, creo yo, ¿no? ¿Por qué no les dedicas un video a todos esos argumentos que te dan a favor de la filosofía? Pues ya lo hice. Lo que pasa es que me repiten cosas que ya dije en los 2 o 3 videos que he hecho sobre filosofía. Les da igual lo que yo diga. Lo repiten y vuelven a lo mismo y lo que me dicen es que estoy equivocado. Oye, sí, es que tú me digas que estoy equivocado me permite avanzar muy poco en el proceso. Dime por qué, demuéstramelo. Eso es lo que no pueden hacer. ¿Qué autores de ciencia ficción me puedes recomendar para incursionar en este tipo de literatura? Problema grave. Mi ciencia ficción es vieja. Yo dejé de leer ciencia ficción a mediados de los años 90 y soy sobre todo fan de la ciencia ficción incluso anterior. O sea, yo soy de Philip K. Dick, soy de Robert Brown, soy de Richard Matheson, soy de Frederick Brown, o Robert Bloch, perdón, quise decir. Soy de Lovecraft, soy de Robert Silverberg, soy de Harry Harrison, soy en español de Elia Barceló y de Agustín Cortés Gaviño y de Pepe Rojo y de, bueno, José Luis Zárate, que sigue produciendo, y José Luis Zárate, que sigo diciendo que es el mejor narrador que hay en México en este momento. Si pueden, síganlo en Twitter. Hace cuentos en 140 caracteres, absolutamente magistrales, mejores cuentos en 140 caracteres que mucho mamarracho en novelas de 400 páginas que te sacude por 40 euros y que no valen el papel en el que están escritas. Sigan a José Luis Zárate. Entonces, te puedo decir así los de la edad de oro de la ciencia ficción, y te puedo decir algunos mexicanos de estos, los que fueron de mis compañeros en el movimiento, digamos, que se armó a partir de mediados de los 80. En Chile estamos pasando por elecciones, pero el panorama no se ve muy prometedor. La mayoría la lleva un conservador extremo negacionista de la dictadura. ¿Qué quieres que te diga? Están haciendo mal su campaña, tienen malos candidatos. Pero ves, esto prueba ir al nutriólogo.
deficiencias alimentarias en minerales y vitaminas pueden causar más daños de los que uno podría imaginar. Ya, pero si estás medianamente informado y sabes lo que te comes, no necesitas al nutriólogo. Sabes cuáles son los requisitos diarios de minerales, vitaminas, proteínas, grasas, azúcares, carbohidratos, etcétera, que tienes, y más o menos trabajas dentro de esos niveles. No, es que tampoco puede ser el apostolado de la cocina diaria realizada de acuerdo a los rituales más precisos para que no te vayan a faltar o sobrar 3 gramos de calcio, medio de fósforo o un poco de vitamina C, que además se elimina en la orina. Así que creo que estamos exagerando con el tema de la nutrición, no que no sea importante, pero hay niveles de exageración. Dice el otro de Chile, me dicen, el otro es alguien bastante amarillo, que cambia de opinión y ha traicionado muchas veces a las personas de su ideología con ciertas declaraciones o votaciones de proyectos de leyes. ¿Qué cree que sería lo mejor tener mejores candidatos? No tengo idea. No voy a recomendarle a nadie por quién votar en Chile, la verdad, porque no conozco cómo está la situación actual. Ahora, la izquierda chilena ha metido mucho la pata, pero la derecha chilena sigue teniendo una enorme fuerza desde Pinochet y no se ha movido. A ver, sigo tratando de leer. ¿Cómo es posible? Esto es interesante. ¿Cómo es posible que con tantos años en España no ha perdido el toque mexicano? Jamás se le confunde con español, tiene todo el éxito de mexicano. No hay... Yo conozco muchos mexicanos que hablan como si hubieran nacido en Extremadura o en Cataluña o en Asturias. Lo mismo pasó con la inmigración argentina. Yo tengo amigos argentinos que fueron a México después del golpe de Estado en Argentina en los años 70. Tengo amigos que a los 6, 8 meses de estar en México parecía que habían nacido en Tepito. Y hablaban mexicano cerrado, mexicano urbanita del centro de la Ciudad de México. Y tenía otros, como el buen Mauricio Siechanover, un gran experto en tango que vino por acá y que fue de los primeros que pidió la nacionalidad mexicana, que hablaba con el acento porteño más apretado, más... Parecía que al estar fuera de Buenos Aires tenía que ser el más porteño de todos los porteños y usaba un acento argentino, pero absolutamente pesado, denso, intenso. Yo alguna vez fui a sus programas de radio, trabajaba en Radio Universidad, y decía yo, Mauricio, pues aprende a hablar un poco más. No, pues, dice, que yo no sé, yo no puedo. Y me decía realmente que él no podía, no lo había intentado. Ni el que hablaba como si estuviera en Tepito, hubiera nacido en Tepito, ni él lo habían elegido conscientemente. Simple y sencillamente era su capacidad de mantener un acento o de adaptarse a los acentos que escuchan. Y yo no sabía lo que me iba a pasar a mí cuando me vine para España. Igual podía estar hablando como Hugo Sánchez cuando regresó del Real Madrid, ¿no? Pero pues no me pasó. Pero tampoco no me importa. ¿Por qué Tesla no debería estar allí? Porque Tesla no era un científico, Tesla era un ingeniero. A Tesla se le atribuyen muchas cosas que nunca hizo, se le atribuyen muchas maravillas que nunca logró. Por ejemplo, él no inventó la corriente alterna, pero en todos lados te dicen que inventó la corriente alterna. No, lo que él inventó fue el motor de corriente alterna, que sí es una gran aportación como ingeniero. Pero también Daniel Rayo de la Muerte y la teoría de la gravedad, que iba a ser mejor que la de Einstein, y un montón de cosas, porque en los ratos en los que chiflaba decía locuras y escribía barbaridades que nunca se cumplieron. Tan es así que, preocupado el gobierno de Estados Unidos, cuando murió Tesla, se hizo con sus documentos, se dio cuenta que en sus documentos no había absolutamente nada. Esos documentos los puedes visitar hoy en el Museo de Tesla, en su patria natal, en su tierra natal. Creo que ahora está en Serbia. Entonces, es como si estuviera Edison. Edison tampoco era un científico, era un gran ingeniero y era un tipo que trabajaba durísimo. Tan es así que tiene más relación con Westinghouse o con Edison Tesla de la que puede tener con Maxwell o con cualquier otro, con Galvani o con los verdaderos científicos que explicaron la electricidad. Así que por eso digo que no debería estar allí, porque los otros son puro centro delantero, ¿no? O sea, es que sí.
Me están preguntando cosas rarísimas. Yo pensé que me iban a preguntar cosas más personales, pero bueno. Dice Manuel Elmas, los más machucos recordamos con cariño y admiración el retorno de los charlatanes, luego de cabecear a muchos en la causa del escepticismo. ¿Lo has matado ya del todo? ¿Le queda algo de oxígeno? No, yo creo que ya murió, ¿no? Pero tiene muchas entradas que siguen siendo válidas, esto es cierto. Y estoy tratando de trasladar cosas de los blogs que he tenido a la nueva página web. Tengo que importarlos, pero es complicadísimo y no tengo, vamos, no es tanto que sea complicado. Tengo la página en WordPress, no sé WordPress, tendría que contratar a alguien, no hay dinero, acuérdense de que tienen que apoyarme en Patreon, en PayPal y en GoFundMe para poder hacer ese tipo de cosas, perdón, pero quiero pasar muchas entradas del retorno de los charlatanes y de No Que Importe a la nueva página donde alguna vez podré meter alguna nueva entrada, sobre todo a partir de los hilos que estoy haciendo en Twitter, porque yo me fui moviendo del blog a los hilos en Twitter porque eran mucho más inmediatos y hay cosas allí que me parecen interesantes. Que Cthulhu y los profundos lo hagan próspero, muchas gracias, así sea. Háblanos sobre Chespirito, ¿para qué? ¿Para qué quieres hablar de cosas feas? Chespirito era un sujeto que creía que el humor se hacía burlándose del aspecto físico de las personas y del hambre. Acordémonos que el Chavo del Ocho siempre tenía hambre y le daba una risa a Chespirito, un niño que tiene hambre, qué descojone, qué cosa más cómica, carcajadas a montones porque el niño tiene hambre. Nunca pude con él. Y el señor Barriga, y el profesor Girafales, y la fiera del 68, y el que era muy flaco, y la que era muy... el que era muy viejo, al que había que pegarle, todas las semanas le pegaban. Yo nunca encontré el chiste a nada de eso, pero absolutamente vacío. Y luego, Chespirito tuvo además el defecto de ser un antiabortista de primer nivel que apoyó muchísimo a los pro vida en México. Entonces, ¿para qué hablamos de cosas tristes? Ya hablé alguna vez de por qué no soporto a Chespirito ni a Cantinflas en No Que Importe, precisamente en el blog No Que Importe. Busca No Que Importe .blogspot.com y luego buscas Chespirito y ahí está todo lo que tengo que decir sobre Chespirito. Los algoritmos son peligrosos. Con el Big Data se puede perfilar poblaciones y saber cosas sobre nosotros que ni nosotros mismos sabemos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Eso es enormemente conspiranoico. Busca también el video que hice sobre el caso más manipulador que hemos tenido, que fue el de Cambridge Analytica, donde se movieron pequeñísimos números de la población en favor de Trump, pero pequeñísimos números de la población, es decir, se hizo un esfuerzo enorme de manipulación para que algunos pocos miles cambiaran de opinión. Pero los charlatanes siguen creyendo que se va a manipular a cada persona individualmente y que saben cosas sobre ti y tienen apuntado fulanito de tal, se depiló las cejas ayer. Por favor, de verdad, el control no se hace a nivel de microadministración. Sobre que en la República Dominicana se requerirá la tarjeta de vacunación para entrar a establecimientos públicos y privados. Los conservadores están molestando mucho, alegan que es anticonstitucional y le afecta la libertad de las personas. No, pero es que no tienes libertad de matar a otros. Ningún país consagra la libertad de matar a otros. La salud pública, atacar la salud pública no es un derecho, no es una libertad. Interpusieron un recurso contra la medida. Yo creo que los jueces les van a dar una patada en el trasero y los van a tirar por la ventana, que es lo que deben hacerse con todos ellos. ¿Qué escritores de terror crees que merezcan mucha más atención de la que tiene N.T.A. Hoffman? Me parece un gran autor que tenemos empolvado. Frederick Brown era un gran autor de terror. Las Pesadillas y Gisenstacks es un libro de cuentos espectacular en ese sentido. Yo fui mucho de Clive Barker durante muchos años. Soy Lovecraftiano. Creo que la gente del círculo Lovecraft, August Derleth y Robert Bloch y otros, merecen más atención de la que han recibido. Pero otra vez, también en la literatura de horror, yo estoy en el pasado. Yo dejé de leer literatura de horror hace 20 años y pues con eso no puedo dar recomendaciones muy
actualizadas. Gracias a todas las felicitaciones. Contrarian irreverente, no, Contrarian es alguien que es crítico, que es rebelde quizás. Creo que está traducido como Cartas a un joven rebelde, que es lo más parecido, pero no es preciso. Buenos días, Mauricio Suárez. ¿Cuándo tocará el tema de la muerte? Le he tocado el tema de la muerte digna en 2 vídeos que están por allí también. Lo pueden buscan Schwartz Muerte Digna en el cuadro de búsqueda de YouTube y ahí está. Consejos para escritores: vivir mucho y escribir mucho. No se puede escribir sin haber vivido y no se puede escribir sin escribir mucho y meter la pata muchísimas veces. Talleres literarios creo que son la mejor forma porque te sometes a la crítica de otras personas. Son la mejor forma de descubrir tus errores y no por lo que te dicen, sino por lo que tú dices. Cuando tú en un taller literario criticas algo de otro compañero y dices, no, es que ese personaje es muy bidimensional porque no tiene profundidad, porque luego te encuentras escribiendo y te das cuenta que tú estás haciendo lo mismo con un personaje y entonces dices, uy, entonces te regresas y empiezas a escribir, a darle a ese personaje. Es decir, aprendes a aplicar sobre tu propia literatura aquello que utilizaste para criticar a los compañeros del taller literario. Por eso creo en los talleres literarios, sobre todo, pero vivir, porque solo se puede escribir de lo que se vive. Algunos creen que no, pero yo lo dudo mucho. Así soy yo. Y creo que hay que escribir muchísimo. Estos son horas trasero, son horas teclado, donde el 90% de lo que escribes es basura y luego empiezas con el 99% siendo basura y poco a poco avanzas al 90, al 80, al 70% de lo que escribes es basura. Por primera vez un video suyo en 2018 sobre los nacionalistas. Hoy soy ateo y me hago más preguntas y soy más crítico hasta conmigo mismo. Pues muchas gracias, porque me gusta ser útil. Esto lo hace uno para ser útil a los demás, como otros me enseñaron a mí a pensar y a cuestionar una serie de cosas. Gracias por el superchat a Roberto Azcárraga. Hubo otro antes que no dije las gracias, perdonen. ¿Qué tendrías que decirles a aquellos que afirman que los inmigrantes cometen más crímenes que los nacidos en España? Que vayan a los datos. A ver, los inmigrantes pobres cometen más o menos delitos que los pobres que no son inmigrantes. Es decir, tienes que tener igualdad de condiciones en todos los elementos, en todas las variables. Si comparas a los inmigrantes con los ingenieros de minas, los inmigrantes probablemente en general cometan más delitos que los ingenieros de minas. Pero los inmigrantes que son ingenieros de minas no. Entonces, si igualas, y esto cualquier estadístico lo hace porque es parte de su trabajo, igualas todas las demás variables y ves si la variable inmigración genera o no más delincuencia, y los datos hasta donde los tenemos en todos los países receptores de inmigrantes, es que la inmigración, los inmigrantes en sí, delinquen menos que los nacionales. ¿Cómo hacer para mantener a mi hijo fuera del ambiente religioso en México? No bautizarlo, no comunión, tomando en cuenta que toda mi familia es religiosa y ya sabes que en México es una locura. No lo sé, yo lo conseguí con mis 2 hijas. Mis 2 hijas vivieron fuera de la religión, sin embargo no estoy tan seguro si mi madre las bautizó o no. A ellas les da exactamente igual, esto afortunadamente. Pero más que nada hablando con ellas y pidiéndoles a las personas que están a tu alrededor que sean un poquitín respetuosos. A veces me enojo con algunos de sus vídeos, dicen Tenor Lupi 6. Bueno, pues qué bueno. Y no han llegado las geniales de Warning. No, pero vamos a pedir mañana. Tengo preparado. No lo empiecen a hacer hoy, por favor. Tengo preparado para mañana que hagamos una pequeña petitoria de la Nocturno Army, ¿no? Ya ven que las chicas de Warning tienen su grupo de fans es The Warning Army. De hecho, yo soy uno de los miembros más viejos probablemente
de The Warning Army. Entonces que les pidan, oigan, por favor, queremos que converse con el Nocturno, con Mauricio. Porque yo les he estado por Instagram, por Twitter y escribiéndole a su manager, he pedido una entrevista con ellas, pero no se ha podido. A ver, yo entiendo, además, el lanzamiento del EP fue hace 5 días, fue el día 8 se lanzó, está fantástico, ya habíamos visto 4 de las canciones, pero las otras 2 son espectaculares también. Entonces, pues que le pidamos a The Warning que sean buenas gentes y conversen ahí media hora, 40 minutos con el Nocturno. ¿Piensas que Cuauhtémoc Cárdenas hubiera sido un buen presidente? Sí, estoy absolutamente convencido. Estoy absolutamente convencido porque tenía un proyecto y estaba convencido de ese proyecto. Y en las ocasiones en que fue candidato nunca cambió ese proyecto. No se adaptó a hacer una mejor venta, sino aquello que él consideraba, con los conocimientos y los datos que tenía, porque manejaba muchísimos datos, que el plan de gobierno que proponía se podía llevar a cabo y era benéfico para el país, porque los datos indicaban que podía hacerlo. Obviamente hubiera metido la pata, como todos los gobernantes la meten, pero creo que México perdió una enorme oportunidad en 1988 y en 1994. Y fue uno de nuestros grandes errores democráticos, porque finalmente la gente es la que elige. Pero sí, me hubiera gustado que Cuauhtémoc fuera presidente. Gracias a las felicitaciones. ¿Podrías hablar de Antonio Escotado? No me interesa. Yo no hablo de adictos. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de crisis política actual en el Perú? No tengo idea qué está pasando en el Perú. Me siguen desde 2013-2014. Tienen un aguante absolutamente extraordinario algunos de ustedes. Se nos acaba el tiempo, pero yo dije que 1 hora y ya se nos acaban. Cuando hablas de las interpretaciones de la mecánica cuántica, no hablo de... Bueno, a ver, he hablado de las interpretaciones, tengo una charla que se llama precisamente Mística Cuántica y no hay mucho más que decir, simple y sencillamente que las interpretaciones son eso, son interpretaciones, son especulaciones que no tienen nada que ver con la realidad de la cuántica y que incluso las interpretaciones como la interpretación de Copenhague, son especulaciones de orden filosófico, no son ciencia. De allí que el experimento mental de Heisenberg del gato no significa lo que la gente cree. El experimento mental de Heisenberg, de Schrödinger, le dije, creo que es Heisenberg. El experimento de Schrödinger trata de demostrar la paradoja que contiene la interpretación de Copenhague. Por lo tanto, la interpretación debe ser otra, porque si no, ocurriría esto que es imposible que ocurra, que el gato esté muerto y vivo al mismo tiempo. Entonces, pero probablemente hay que hablar más de eso. Con Asís no quieren hablar. Donovan Chipotín dice, no llegamos a imaginar qué tan Lysenko Menguel iba a decir doña Elena, por ejemplo. Yo preví que iba a ser un desastre Elena Álvarez Bulla, porque la conocía, pero jamás me imaginé esto. Filósofo favorito, pues siempre he estado entre Heráclito y Bertrand Russell, porque tu filósofo favorito siempre va a ser el que piensa como tú. Heráclito me sorprende por su capacidad de entender el cambio. Y Bertrand Russell me cae bien porque piensa como yo, o porque yo pienso como él, pero nada más, no porque sea mejor o peor filósofo, ¿no? Me voy a saltar muchas cosas. ¿Cuál crees que haya sido la mayor conquista o triunfo del ser humano? No creo que la haya, no creo que haya una sola cosa. El ser humano y su progreso son producto de una multitud de fenómenos entretejidos que ninguno es aislado, además. Entonces creo que es una pregunta muy difícil de responder honestamente, ¿no? La adaptación televisiva de La Fundación no me da muchísimo miedo. Me da muchísimo miedo, sobre todo porque además parece que está inspirada pero que no es una adaptación directamente, sino que es un riff sobre el original. El original sigue siendo una de las grandes trilogías de la ciencia ficción. Las que escribió después de la trilogía, que ya eran creo que 5 o 6, menos. Saludos desde Uruguay.
¿Qué problema con los socialistas de barrios privados que nos gobiernan? Ser de izquierda no significa ser pobre, ¿eh? Aclaro eso simple y sencillamente. Yo no quiero que todos sean pobres, yo quiero que todos sean por lo menos clase media y me parece muy bien que haya ricos, siempre y cuando obtengan su dinero de manera legítima y mientras no haya pobres. Y si puedo ser rico yo, también me va a parecer muy bien. Esa idea de que los socialistas tienen que ser pobres es absurda y la promueven algunos que no tienen otros argumentos. ¿Algún libro sobre socialdemocracia? Estoy leyendo uno de Jonás Fernández, que es nuestro eurodiputado, sobre la socialdemocracia en Europa. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero busquen a Jonás Fernández. Acaba de presentar el libro hace un par de semanas, lo estoy leyendo ahora. No entiendo su postura antifilosofía, no es en sí misma una postura filosófica. Ay, sí, estoy en contra de los filósofos profesionales, de la carrera de filosofía, de que alguien diga, como tengo un papelito que dice que soy filósofo, yo pienso mejor que tú y yo domino y yo controlo la ciencia porque soy el gran maestro. Hay que hacer filosofía de la ciencia, pero yo prefiero que la hagan los científicos. Y yo hago mejor filosofía que muchos filósofos, por cierto. Larry Niven, excelente, muy de derechas, pero Larry Niven es un buen escritor. Joe Haldeman es otro que tiene obras maravillosas, que es un tipo maravilloso, sí lo conozco en persona. Uno de los mejores escritores de ciencia ficción que está olvidado es Mac Reynolds, que escribía ciencia ficción económica. A partir de la economía, su padre fue candidato del Partido Socialista en Estados Unidos 2 veces a la presidencia del país. Por supuesto, votaron por él su familia y 3 amiguetes, pero Mac Reynolds sigue teniendo una obra maravillosa, sobre todo en cuentos. Los gobiernos le han maltratado de alguna forma, a mí en particular, ¿no? Pues, maltratan a la gente a la que quiero y entonces me enojo con ellos. Estados Unidos se desarrolló gracias al proteccionismo, pero he escuchado a liberales de Estados Unidos que Estados Unidos se desarrolló a pesar del proteccionismo. ¿Cuál de los planteamientos es cierto? El proteccionismo es fundamental para todo imperio. Ve el proteccionismo de la Gran Bretaña, ve el proteccionismo de España a sus productores cuando tuvo las colonias, ve el proteccionismo de Holanda a sus empresas cuando fue la que dominó las especias durante la República de los países helvéticos. El proteccionismo es fundamental. Desde Ho Chi Minh City, gracias Carlos García. ¿Crees que la legalización de las drogas perjudicará a los narcotraficantes? Los hunde, los obliga a dedicarse a otra cosa, les quita su fuente de ingresos. ¿Qué fue lo que se hizo cuando se acabó la prohibición en Estados Unidos? La prohibición era imposible acabar con los gángsters y con el tráfico de alcohol. Por más que lo intentaras y por más que se luchara, era patear una pared. Se volvió a legalizar el alcohol y de pronto se tuvieron que dedicar a otras cosas. Siguen siendo delincuentes, pero el enorme poder, el poder de la cantidad brutal de dinero que se convierte en una fuente de corrupción porque ese dinero permite comprar desde policías hasta gobernadores, se lo quitas. Esa es una de las razones fundamentales por las que hay que despenalizar las drogas. Irte de este mundo sin conocer a los psicotrópicos, sí. ¿Y? No son tan importantes. ¿Podrías hablar de la nobleza veneciana? No conozco a nadie. Reencarnación no existe. Es bueno mantener el corazón humilde, es imposible. Todos tenemos nuestros egos, por favor. Está en Belgrado, Serbia, la Tesla, sí. Los conspiranoicos dicen que los documentos públicos de Tesla son falsos y que el gobierno se quedó con los verdaderos. Por eso los gobiernos tienen el rayo de la muerte que usan todo el tiempo en sus guerras. Ajá. ¿Trabajaste alguna vez con Enrique Ganem? No. ¿Cuándo una plática con Diego Rusarín? Es curioso, pero el otro día alguien se fue a pelear conmigo en Twitter y por alguna causa entró el tal Diego Rusarín
Y entonces le pregunté algo y se enojó muchísimo conmigo y acabó bloqueándome. Y me dijo, es que tus argumentos, y yo, pues si no he argumentado nada, te hice una pregunta, contéstamela. No me la quiso contestar y acabó bloqueándome. Una pregunta personal, ¿café o té? Café. El té es agua. Café. Cargadito, con leche, frío, con hielo, sin hielo, con poquita leche cortado, con grandes cantidades de leche, esta jarabe de café que se utiliza en los cafés de chinos mexicanos, por ejemplo, que son maravillosos, todo eso. ¿Por qué no se hace un canal de Twitch? Porque esto está pasando por Twitch en este momento. Tengo un canal de Twitch. ¿Has escrito sobre la renta básica universal? Tengo que escribir más sobre la renta básica universal. Sí, es cierto. Hay muchas cosas que no he leído. ¿De qué equipo de fútbol eres? Soy del Guadalajara y del Sporting de Gijón. A ratos del Barça, salvo cuando mete la pata como la ha metido ahora, y poco más o menos. ¿Cómo se puede discutir contigo algún dato sin temor al bloqueo? Con datos. ¿Cómo conocí a Efraín Huerta? Porque me casé con su hija. Bueno, su hija fue mi pareja durante 20 años. Y es la madre de mis 2 hijas. ¿Dónde y cuándo aprendió la versión del socialismo que sigue? Pues en ningún lado. Es la lógica de la razonable y la que te haces preguntas y redescubres que le responde gente que se llama socialdemócrata y pues punto, ¿no? Y vamos a terminar ya, porque ya me pasé 10 minutos, pero bueno. No se vacunan, el virus es falso, pero ¿tú quién eres? Un chiflado. Jaime René Ramírez Becerra. Haga vídeos en la calle en otros lugares de vez en cuando, pero ¿a qué hora si no tengo tiempo? ¿Puedes hablar más sobre el tema del ateísmo? ¿Consideras que con lo que has dicho has agotado el tema? Puedo hablar muchísimo más, pero depende también de lo que quieran que hable. En términos generales, creo que he tocado los elementos clave, los motivos para no creer por un lado, los motivos para oponerse a las religiones por otro lado, y la libertad que te da el no ser creyente. ¿Qué opinas de las series del Juego del Calamar y la Fundación? No las he visto ninguna de las dos. Y lo que queda, saludos desde Cuba, saludos Arturo, y qué pena que no les permitieron la manifestación del día 15. Pidieron permiso y todo y les dijeron que no. Les dijeron que no, pero ya sabemos con quién tratamos. ¿Qué nos puede decir de Pachita y de Greenberg? Pero dale con Greenberg, de verdad, están como enloquecidos con el doctor Greenberg, era un charlatán, y Pachita era una charlatana de mucho cuidado. Pachita hacía operaciones falsas, como las operaciones de los filipinos, por cierto. ¿Cómo puedo aplicar para hacer de la Nocturno Army? No, ya son todos, están... Es más, si quieren salirse, pues sálganse, pero ya están todos metidos. ¿Qué opinas sobre la nueva inversión que va a hacer el gobierno de España en salud mental pública? ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Salud mental junto con la parte dental y de visión son de las 3 cosas en las que está remisa la sanidad pública española, que sigue siendo espectacular. Sería interesante un debate con Nicolás Moras. No, ya dije que no debate, ya expliqué por qué. Pero bueno, si acepta las reglas del debate, sí, como no. Tendríamos que ver qué se debate. Gracias a Sasha Port por el superchat. Y bueno, con esto termino porque ya nos pasamos mucho rato y no era la idea era solo hacer 1 hora de cosas personales que al final no fueron personales. Al final no fueron eso, pero lo que yo quería decir era, no puedo solicitar el botón de plata, no, te lo mandan solito, me parece, no tienes que solicitarlo. Lo que yo quería es celebrar con ustedes y con más de 270 personas en un momento dado en el streaming, celebrar los 100,000 seguidores, los 100,000 suscriptores de este canal, que me da muchísimo gusto porque evidentemente
permite que hagamos más cosas, pero para que hagamos más cosas necesitamos el apoyo de todos ustedes. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Vamos a hablar de varias cosas que me parecen bastante interesantes, entre otras el ejército de los 50 céntimos, o sea, los trollbots chinos, porque antes que leer las cosas del Big Data, donde saben cuándo fuiste al baño, que no lo saben, como se manipula la gente es a través de las grandes ejércitos de trolls, como los que actuaron en Facebook y en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, como los que actúan por cuenta de Rusia desde Olgino, desde San Petersburgo, continuamente a través de la Internet Research Agency, y el famoso ejército de los 50 céntimos, que es el ejército que tiene China para estos menesteres. Y otra cosa de la que vamos a hablar, por si les interesa, es de el problema de la mentira, que es mucho más grave, el problema de la fiesta de la demagogia que se ha creado y en la que está cayendo fundamentalmente la derecha internacional, como si a todos los dirigiera mentalmente Trump. Así que nos vemos mañana a las 7 de la noche, como todos los jueves. Gracias por ayudarnos a celebrar estos 100,000 suscriptores. Vamos por más. Mañana nos vemos. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Cuídense, pórtense mal.